Bienvenidos a este nuevo programa del podcast médico Cayetano. El día de hoy vamos a hablar sobre la tos ferina, también conocida como coqueluche o pertussis. Todos hemos escuchado en las noticias que lo que va del 2025 tenemos en el Perú más de 400 casos de tos ferina confirmados y más de 200 casos probables. Lamentablemente tenemos a la fecha 13 defunciones. Es el brote de tos ferina más grave de los últimos. La vacuna pentavalente que previene la tos ferina. Tenemos como invitada el día de hoy a la doctora Nair Lobatón. Ella es médico, pediatra, neumóloga, es profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y además es médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bienvenida, Nair. Hola, doctora Ochoa. Hola a todo el público asistente. Muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre este tema que actualmente nuestro país está viviendo. Sí, efectivamente tenemos una gran preocupación y es nuestro objetivo poder dar información a la población en general sobre esta enfermedad. Entonces me gustaría empezar conociendo un poquito qué cosa es la tos ferina, qué lo produce, cómo se transmite. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad infecciosa respiratoria producida por una bacteria. No es un virus, no es un parásito, es una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Y esta bacteria va a afectar principalmente todo el árbol respiratorio. Puede afectar a cualquier grupo etario, desde bebés, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, ancianos, y algo que es muy característico es que es altamente contagiosa, ¿no? Esta enfermedad se transmite por secreción respiratoria de la nariz, secreción respiratoria de la boca o gotas respiratorias que nosotros podemos producir cuando tenemos tos, cuando tenemos rinorrea, cuando incluso podemos o vamos a conversar, ¿no? Es muy contagiosa si estamos en un entorno principalmente cerrado o dentro de casa, ¿no? Excelente. Entonces, nos has mencionado que afecta a todos los grupos de edad, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, pero me gustaría que nos explicaras de toda esta población, ¿cuál es el grupo que tiene más riesgo y por qué? Característicamente, el cuadro clínico de la tos ferina cuando se va a dar en una población que ya se ha infectado, ya se ha contagiado, va a ser muy diferente si vamos a tener niños pequeñitos, bebés menores de 6 meses, va a ser diferente en niños mayores de 6 meses hasta los 5, 7, 8 años y diferente después de esta edad, ¿no? El cuadro característico clínico típico principalmente se va a dar en la población de los niños preescolares, los niños más grandecitos, desde los 6 meses hasta los 5 o 6 años. Pero hay cuadros que van a ser leves, que generalmente es lo que va a afectar a los adolescentes, a los adultos jóvenes, adultos tal vez de la tercera edad, y aquellos adultos que tienen algunas comorbilidades, o sea, puede también tener una afección un poco más compleja. En cuanto al aspecto clínico, para resaltar, hay una población que es de riesgo, que va a tener una característica clínica diferenciada, atípica, así se le conoce, porque no va a ser todo el cuadro clínico que lo hace un niño más grande de 3, de 4, de 5 años. Bueno, en esta primera etapa, donde los síntomas se parecen mucho a los de un resfrío, que puede durar tan poco como 5 días, incluso tan prolongado como hasta 2 semanas, pero característicamente en este grupo de riesgo, que son los bebés menores de 6 meses y principalmente los bebés menores de 3 meses, esta etapa a veces no se va a dar o se puede dar en un periodo tan corto que muchas veces en los bebés podemos confundir la secreción nasal, la rinorrea, con una rinitis vasomotora, que es algo característico de los bebés. Y los bebés también, pues todavía no tienen maduro el reflejo de la tos, no tienen esa capacidad de producir una tos exigente, persistente, y muchas veces no vamos a tener este cuadro. Y
A veces no vamos a ver este periodo de 5 días o hasta de 2 semanas y de frente ellos pueden empezar con tos que no necesariamente es en accesos, sino que de frente puede producir lo que son los periodos de cese de la respiración, que se le conoce como apneas, y en la cual al haber un cese de la respiración, pues va a impedir que el niño pueda captar el oxígeno y va a dar una coloración típica en la piel que se le conoce como la cianosis. Entonces, si me permites, voy a interrumpirte ahí porque me gustaría aclarar algunos puntos. Entonces, tenemos en los niños más grandes la forma de presentación clásica, que ahora te voy a pedir que nos repitas, y presentaciones un poquito más atípicas, que son difíciles de diagnosticar en los más chiquititos. Pero creo que para que nos siga un poco la audiencia, me gustaría empezar con la presentación clásica. ¿Cómo es una tos ferina? ¿No? Nos has mencionado que inicialmente hay una fase que le llamamos catarral, que es parecido a un resfrío, y luego viene lo que es más característico. ¿Cómo es eso? Después del periodo de incubación, que más o menos puede demorar hasta una semana o 10 días, van a empezar a aparecer las molestias de la enfermedad, que se va a dividir en 3 etapas típicamente. O sea, es lo que vamos a ver clásicamente en el niño preescolar, en el niño grande, en el niño de 1, de 3, de 4, de 5, de 6 años, en el cual va a ver la primera etapa que se le conoce como la etapa catarral, en la cual puede durar entre 1 a 2 semanas, donde los síntomas predominantes son similares a la de un resfrío. En la segunda etapa, que es la más prolongada, la más fastidiosa, la que va a justificar muchas veces que el niño visite a un centro, a un establecimiento de salud, es la etapa o la fase paroxística. La cual puede... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de paroxística? Explícanos, por favor. Justamente se le llama paroxística porque lo característico en esta etapa es la tos que se va a dar, una tos frecuente, repetitiva, por eso de los paroxismos, y que va a terminar en un ruido característicamente que se le conoce como el ruido del, digamos, el gallo que canta, o también conocido como el ruido de un estridor inspiratorio, ¿no? Esto se produce porque tanto es el esfuerzo que hay en cada tos. La tos, cuando un niño tiene este cuadro, puede salir como hasta a una velocidad de 60, 80 kilómetros por hora. Entonces, tanto es la intensidad de salida de la tos que dentro de la enfermedad hay inflamación principalmente de laringe, de tráquea, que va a generar una obstrucción para que el niño pueda seguir respirando. Entonces, al intentar el niño compensar esta falta de aire que ha expulsado con la tos, toma el aire de una forma con tanta fuerza y tan brusca que produce este ruido, ¿no? Que es el gallito inspiratorio. Entonces, es por eso que es muy característico esta etapa en la tos ferina y por lo cual lleva el nombre. Pero en esta etapa no solamente se puede producir la tos paroxística, la tos con gallito inspiratorio o con estridor inspiratorio, sino también es una tos que característicamente puede ser emetizante, o sea, que va a inducir rápidamente que el niño tose, termina de toser y vomita, y vomita, y vomita, lo cual puede pues generar cuadros de deshidratación. Mientras más pequeño es el niño, al toser genera tanto desgaste de fuerza que puede quedar exhausto y como a veces menciona, sin ganas hasta de respirar. El niño puede estar fatigado como si hubiese hecho mucha actividad física. Entonces podríamos decir que esta segunda etapa, que es la tos en salvas o en paroxismos, puede llegar a ser muy severa. Sí. ¿Y qué complicaciones se dan en esta etapa? En esta etapa es la etapa donde generalmente se ven casi la mayoría de las complicaciones entre leves, como es la fatiga, puede haber un poco de congestión de la carita, petequias, que es por una tos en la cual ha habido mucha fuerza y ha roto un poquito de los capilares de la piel, puede haber deshidratación en algún grado por los vómitos tras la tos o porque el niño pues está decaído, tanto toser y ni siquiera quiere ingerir alimentos, puede darse cuadros de otitis por bordetela o porque favorece el ingreso de otros agentes infecciosos.
Pero también, mientras más pequeño es el niño, menores de 6 meses, menores de 3 meses, vamos a tener las complicaciones severas, que siempre hay que estar al tanto porque si no las detectamos a tiempo, tiene alto riesgo de mortalidad, ¿no? Estas complicaciones severas se dan principalmente a nivel respiratorio, como puede ser estos episodios de apnea, en la cual el niño va a dejar de respirar y seguidamente pueden aparecer episodios de neumonía, donde el germen ya no solamente está afectando al árbol respiratorio, sino ya también va a haber una afectación netamente del parénquima pulmonar. Puede generar episodios de lo que se llama este cuadro de la hipertensión pulmonar, ¿no? Que ya va a generar o va a conllevar a que el niño tenga mucha alteración para poder oxigenar su cuerpo, va a llegar a un grado de lo que se llama insuficiencia respiratoria y hay complicaciones también neurológicas secundario a estos paroxismos que ha habido y que no deja que el niño pueda tomar bien el oxígeno, puede producir convulsiones, encefalopatías hipóxicas, generar daño de diferentes nervios y producir incluso, se menciona, ceguera, sordera. Y hay una complicación que en los últimos 20 años está reportándose e incluso hemos sido testigo de en el hospital donde trabajo de este cuadro muy grave que se le llama la tosferina maligna, ¿no? Donde tiene alta tasa de mortalidad si no lo manejamos a tiempo y en una unidad de cuidados intensivos. Qué interesante poder escuchar esto, porque a veces uno cree que la tosferina simplemente es un poquito de tos y que luego viene la tercera fase, que es la tos esta prolongada, ¿no? Que por eso se llama la enfermedad de los 100 días, porque puede durar la tos bastante tiempo. Pero creo que es importantísimo resaltar a la audiencia que puede llegar a ser una enfermedad muy severa, con muchas complicaciones e inclusive mortal. Yo estaba pensando mientras nos explicabas. Al inicio del programa mencioné que tenemos hasta la fecha 13 defunciones en el Perú. ¿Por qué se han dado estas defunciones? Bueno, de lo que he podido, de la información que se tiene, no se detalla exactamente, digamos, el grupo etario, pero conociendo todos estos aspectos probablemente corresponden a población vulnerable, que son neonatos, bebés muy pequeños de 3, de 2 meses, donde no se ha detectado a tiempo y si se ha detectado, pues han terminado haciendo estas complicaciones muy severas que si realmente no tienen acceso a una unidad donde se le pueda dar el soporte necesario, como es una unidad de cuidados intensivos pediátricos y que no lo tenemos en todos los hospitales, ni siquiera en Lima, que es la capital, y conociendo que la mayoría de estos casos han sido de la selva, de Iquitos, donde no es poco probable que tengan servicios de UCIs pediátricas en cada hospital. Entonces, si no se maneja toda esta gravedad del cuadro, pues sí va a conllevar a la muerte. Y lo otro es que probablemente la prevención, donde nosotros podemos actuar y puede hacer que ya desde hace años esto es algo que está fallando y que estamos viéndolo recién, ¿no? Exacto. Justo ahora que has mencionado de la prevención, me gustaría ahora hablar sobre qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad tan severa y mortal. Hablemos un poquito de las vacunas. ¿Qué vacunas tenemos? ¿Cuál es el calendario de vacunación? ¿Por qué es que estamos teniendo tantos casos? ¿Qué podemos hacer para mejorar la vacunación? Algo importante que me gustaría resaltar en cuanto a la vacunación es de que se menciona que para los años, por ejemplo, en la década o en los años como de 1940 más o menos, donde teníamos casos alarmantes de tosferina, se mencionan tasas de 200 casos por 100.000 habitantes. Cuando se comienzan a colocar las vacunas, hay un dramático descenso hasta casi menos de un caso por 100.000 habitantes, lo cual desde ahí nos ha demostrado que las vacunas ayudan, sirven y salvan vidas, ¿no? Entonces, desde ahí se han ido desarrollando diferentes vacunas contra esta enfermedad.
la que desde esa fecha hasta ahora tenemos para usarlo, es accesible, es gratuita, está dentro de nuestro programa de vacunación, es la vacuna de la DTP, que tiene las células enteras, ¿no? Esta vacuna es muy eficaz para la protección, lo podemos utilizar o se usa dentro del esquema y se coloca junto con la vacuna de la pentavalente, el esquema de 2 meses, 4 meses, 6 meses, y de ahí vienen 2 refuerzos obligatorios, no son refuerzos que sí o que no, son obligatorios, al año y 6 meses, y el último refuerzo a los 4 años. Eso es, digamos, dentro del esquema del niño, ¿no? Del niño que todavía no está entrando. Antes de que nos cuentes algo más, sí quiero repetir para la audiencia que es sumamente importante que la prevención de esta enfermedad se puede dar gracias a la vacuna DPT, difteria, tétanos y pertusis, que la tenemos en el calendario nacional como parte de la penta. Y solamente para recordarles, se pone a los 2, 4 y 6 meses, y los refuerzos que son importantes a los 18 meses y alrededor de los 4 años de edad. Podemos proteger al bebito chiquito que todavía no está en edad de poder vacunarse. ¿Cómo se da esa protección? Bueno, si bien es cierto, nuestro esquema es obligatorio hasta esta etapa de la niñez, también tenemos desde hace ya varios años la etapa de protección a la gestante, ¿no? Si nosotros damos una protección a todas las embarazadas, directamente la mamá va a producir una protección en el bebé que está a punto de nacer, porque la mamá produce anticuerpos contra estas bacterias gracias a las vacunas que se las va a pasar de manera transplacentaria. Si nosotros vacunamos a la mamá, pues el bebé va a nacer con una carga de anticuerpos que, si bien es cierto, no necesariamente lo va a proteger al 100%, pero va a hacer de que si se da esta enfermedad va a ser algo muy leve, sin involucrar estas complicaciones muy severas y sin que haya incluso riesgo de mortalidad, ¿no? Miren qué importante. Dijimos que la primera dosis la aplicamos a los 2 meses y justamente la doctora Nair nos ha mencionado que los niños pequeños, los más chiquititos, los menores de 3 meses, que aún no están vacunados o del todo vacunados, son los que hacen la forma de presentación más severa. Entonces, para proteger a ese grupo de mayor riesgo que puede tener mayor mortalidad, es la vacunación de la gestante. Y gracias a Dios, en nuestro esquema de vacunación nacional tenemos la vacunación para la gestante, entonces es una responsabilidad de la mamá estar también al día en sus vacunas. Me gustaría pasar brevemente a la parte de manejo, porque ya el tiempo se nos está acabando, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un niño que sospechamos que puede tener tos ferina? ¿Qué es lo que debe hacer el papá y algunas recomendaciones generales para los médicos de atención primaria? Tenemos tal vez 3 aspectos importantes en cuanto al tratamiento. Uno es el tratamiento específico cuando detectamos o diagnosticamos un caso de tos ferina, desde que independientemente de la edad, donde acá vamos a utilizar terapia con antibióticos. Eso también uno bien hace el diagnóstico, no es de que voy a esperar que se me pase, a ver que voy a tomar tal cosa y solo si se me complica. No, se tiene que usar aquí el tratamiento antibiótico porque si lo usamos adecuadamente, en el tiempo adecuado, vamos a prevenir que podamos contagiar a otras personas y principalmente si hay un entorno vulnerable. La mayoría en Perú, pues nuestras familias, la mayoría no solamente es un hijito, un hermanito, sino hay 2 hermanitos, van a guardería, al jardín, al colegio. Y lo otro es de que una vez yo previniendo que pueda seguir contagiando, también puedo tener un beneficio en la reducción del tiempo de enfermedad y en la reducción de la intensidad de la enfermedad. Entonces, en eso me va a ayudar la terapia antibiótica, que va a ser con los macrólidos, con acitromicina. Si bien es cierto, en los últimos años es un antibiótico tal vez usado de manera indiscriminada, pero si tenemos la sospecha de esta patología, es lo que vamos a tener que usar. El segundo entorno es que vamos a dar no le vamos a llamar tratamiento, sino una profilaxis
para los contactos, ¿no? El entorno. La tasa de contactos, el riesgo de contagiarse si hay alguien con coqueluche en casa es muy alto, cerca al 100%. Entonces, un contacto intradomiciliario debe recibir la profilaxis. Perfecto. Y de todas maneras, para los médicos creo que es bueno saber qué tipo de muestra uno debe enviar y dónde debe enviar para que nos confirmen. Empezamos la sesión hablando de que hay casos confirmados y casos probables. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer, actualmente tenemos, digamos, métodos microbiológicos donde va a estar el cultivo, que hasta la fecha constituye el gold estándar, pero no es tan accesible. El cultivo también nos va a servir si lo tomamos en las primeras etapas y justo donde es la etapa donde uno no sospecha de coqueluche porque parece todo un resfrío, ¿no? En segundo lugar tenemos las pruebas moleculares, que es lo que en los últimos años ha ayudado también a ser parte del control y de la reducción de las tasas de enfermedad de esta patología. Y bueno, la prueba molecular pues nos va a dar un resultado en menos de 2 días o tal vez incluso en horas, y esto podemos todo direccionarlo hacia el INS, que es lo que está ofreciendo y realiza el estudio. Y la tercera forma de diagnóstico tenemos las pruebas inmunológicas, como es la medición de anticuerpos, que tampoco es tan útil porque ya su sensibilidad nos va a ayudar recién cuando estemos en la etapa de recuperación, donde ya hemos perdido todo el tiempo para poder actuar, ¿no? Si el paciente está enfermo. Excelente. Bueno, creo que podemos seguir conversando, pero el tiempo nos gana. Muchísimas gracias, Nair, por esta explicación. Ha sido una clase magistral de lo que es tos ferina. Y para la audiencia, solamente recordarles algunos conceptos importantes. La tos ferina, que también se llama coqueluche o pertussis, es producido por una bacteria que es sumamente contagiosa, que puede producir esta enfermedad que empieza como un resfrío, luego tos seguidita en salvas y luego una tos que dura bastante tiempo, que puede tener muchas complicaciones. Pero para prevenir esta enfermedad tenemos la vacuna, ¿no? La DPT, que está en nuestro calendario de vacunación, y además recordarles a todas las mamás que durante la gestación y en cada embarazo deben vacunarse para proteger a su bebé recién nacido. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima edición del Podcast Médico Cayetano.